Hay una ciudad en el corazón de Europa donde puedes desayunar en un país, comer en otro y cenar en un tercero, sin necesidad de coger un avión. Se llama Bratislava, y es la única capital del mundo que hace frontera con dos países al mismo tiempo. Sin embargo, cuando le preguntas a la gente que saben sobre Eslovaquia, la mayoría se queda en blanco. Hoy vamos a descubrir por qué esta capital, atrapada entre Viena y Budapest, sigue siendo una de las más ignoradas de todo el continente. Empecemos por lo básico. Eslovaquia tiene poco más de 5 millones de habitantes, y Bratislava, su capital, apenas supera los 400.000. Para ponerlo en perspectiva, es más pequeña que muchas ciudades de provincia en Latinoamérica. Pero lo curioso no es su tamaño, sino su ubicación. Desde el centro histórico de Bratislava, puedes llegar caminando la frontera con Austria en menos de una hora, y en tren, estás en Viena en 45 minutos. Budapest, la capital húngara, está a poco más de 2 horas. Es, literalmente, la encrucijada de Europa Central. Cuando caminas por el casco antiguo, la primera sensación es de sorpresa. Calles empedradas, edificios barrocos pintados en tonos pastel, cafés escondidos en patios interiores, se parece muchísimo a Viena, pero sin las multitudes ni los precios vieneses. Un café aquí puede costar la mitad que en la capital austriaca, y eso, para el visitante, se nota de inmediato. Pero Bratislava tiene dos caras completamente distintas. Si cruzas el río Danubio hacia el sur, llegas a Petralka, un barrio construido durante la época comunista que alberga a más de 100.000 personas en bloques de apartamentos idénticos, construidos en serie durante los años 70 y 80. Es, de hecho, uno de los complejos residenciales de estilo soviético más grandes de toda Europa. Para muchos viajeros, ver este contraste entre el barroco pastel del centro y el hormigón gris de Petralka es como viajar por dos épocas de la historia europea en la misma tarde. Las mujeres eslavas están consideradas, una y otra vez, entre las más hermosas del mundo, y las eslovacas no son la excepción. Basta con caminar por el centro de Bratislava un sábado por la tarde para entender de qué hablamos. Rasgos eslavos marcados, una elegancia natural en el vestir que combina lo clásico con lo moderno, y una actitud reservada al principio, pero cálida una vez que se rompe el hielo. Esta fama no es nueva. Durante décadas, la región que hoy ocupa Eslovaquia, junto a sus vecinas Ucrania, Rusia y los Balcanes, ha sido asociada culturalmente con una belleza que combina la genética eslava con una fuerte identidad cultural, mujeres educadas, la mayoría con estudios universitarios, que valoran profundamente la familia, pero que también han sabido abrirse camino en un mercado laboral cada vez más competitivo dentro de la Unión Europea. Para quienes están pensando en Eslovaquia como destino, ya sea para visitar o para instalarse, esto se ha convertido en un factor más dentro del atractivo general del país. No es el único, por supuesto, pero es real, y forma parte del carácter de esta nación que combina tradición centroeuropea con la apertura que trae ser parte de la Unión Europea desde hace ya 2 décadas. Antes de continuar, si este tipo de contenido sobre países poco conocidos de Europa te interesa, suscríbete al canal. Cada semana visitamos lugares que casi nadie muestra, con datos reales y sin filtros. Ahora, hablemos de la gente. Durante nuestra visita, conversamos con varios habitantes locales. Uno de ellos, dueño de una pequeña tienda de artesanías en el casco antiguo, nos contó algo que resume muy bien el sentir de muchos eslovacos. Están cansados de ser confundidos con otros países. Nos explicó que es común que los turistas piensen que Eslovaquia es lo mismo que Eslovenia, un país completamente distinto que está a más de 800 kilómetros de distancia. Esta confusión constante ha hecho que muchos eslovacos sientan que su país simplemente no existe en el mapa mental de la mayoría de los viajeros. Y esta confusión no es casualidad.
Los nombres se parecen tanto porque ambos países comparten una raíz eslava común. La palabra eslavo viene de una antigua raíz que significa palabra, o el que habla con palabras claras, es decir, el que puede comunicarse, a diferencia de los pueblos vecinos a quienes los eslavos consideraban mudos. De ahí derivan tanto Eslovaquia como Slovenia, dos naciones distintas que comparten origen lingüístico pero que llevan siglos separadas geográfica y políticamente. Eslovaquia se ubica en Europa Central, junto a Austria, Hungría, Polonia y República Checa. Eslovenia, en cambio, está en Europa del Sur, con salida al mar Adriático, junto a Italia y Croacia. Son, literalmente, dos países que no comparten frontera entre sí, separados por Austria y Hungría, y sin embargo, siguen confundiéndose constantemente en el imaginario colectivo. Y sin embargo, la historia de esta región es fascinante. Bratislava fue, durante siglos, la capital del Reino de Hungría, y en su castillo se coronaron a varios reyes y reinas húngaros. El castillo de Bratislava, que domina el horizonte desde una colina junto al río, fue reconstruido varias veces a lo largo de los siglos, y hoy ofrece una de las mejores vistas panorámicas de toda la ciudad, con Austria visible en el horizonte hacia el oeste. Otro dato que sorprende a muchos visitantes es el tamaño del centro histórico. A diferencia de otras capitales europeas, el casco antiguo de Bratislava se puede recorrer completamente a pie en menos de 2 horas. Esto lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan una escapada corta, o para quienes ya están visitando Viena o Budapest y quieren añadir un tercer país al viaje sin complicaciones logísticas. Un alquiler de un apartamento de un dormitorio en el centro de Bratislava ronda los 700 a 800 euros al mes. Fuera del centro, esa cifra baja a unos 500 euros. Comparado con Viena, donde un apartamento similar puede superar fácilmente los 1.200 euros, la diferencia es enorme, sobre todo si consideramos que ambas ciudades están a menos de 1 hora de distancia. La comida también es notablemente más económica. Un menú completo en un restaurante del centro puede costar entre 8 y 12 euros, y los productos básicos en el supermercado son, en promedio, entre 20 y 30% más baratos que en Austria. Esto ha convertido Bratislava en un destino cada vez más atractivo, no solo para turistas, sino para quienes buscan trabajar en Austria y vivir con un presupuesto más razonable al otro lado de la frontera. Y aquí llegamos a un punto interesante para quienes de ustedes están pensando en migrar a Europa. Eslovaquia forma parte de la Unión Europea desde 2004 y del área Schengen desde 2007. Esto significa que, con los permisos correctos, un extranjero que trabaja en Bratislava puede moverse libremente entre Eslovaquia, Austria, Hungría y el resto de países del espacio Schengen. Muchos trabajadores eligen vivir en Bratislava, donde el costo de vida es menor, y cruzar la frontera cada día para trabajar en Viena, donde los salarios son más altos. Es una estrategia que algunos llaman, de forma informal, vivir en un país y trabajar en otro. En cuanto a oportunidades laborales, Eslovaquia se ha convertido en un centro industrial importante dentro de Europa Central, particularmente en el sector automotriz.
Empresas como Volkswagen, Peugeot y Jaguar Land Rover tienen fábricas importantes en el país, lo que ha generado miles de empleos, tanto para locales como para trabajadores extranjeros. De hecho, Eslovaquia es, en proporción a su población, uno de los mayores productores de automóviles del mundo. Para quienes consideran migrar, el proceso de obtener permisos de trabajo dentro de la Unión Europea, si vienes de fuera del bloque, requiere pasar por trámites de visado y permiso de residencia, que varían según el país de origen. Es un proceso que toma tiempo y organización, pero que abre las puertas a todo el espacio Schengen una vez resuelto. Lo que más nos llamó la atención durante nuestra visita fue el ritmo de vida. A diferencia de Viena o Budapest, donde el turismo masivo ha transformado por completo el centro de la ciudad, Bratislava conserva todavía un ambiente local genuino. Las plazas no están abarrotadas, los precios no están inflados por el turismo, y es común ver a los propios habitantes disfrutando de los mismos cafés y restaurantes que los visitantes. Esto, sin embargo, está empezando a cambiar. Cada vez más viajeros descubren la ciudad, atraídos precisamente por su cercanía con Viena y Budapest, y por los precios todavía razonables. Algunos analistas del sector turístico predicen que Bratislava podría convertirse, en los próximos años, en uno de los destinos de crecimiento más rápido de Europa Central, siguiendo un patrón similar al que vivieron ciudades como Praga hace 2 décadas. Así que la pregunta que nos queda es la siguiente: ¿es Bratislava la próxima gran capital europea que todos van a descubrir, o seguirá siendo ese secreto bien guardado entre Austria y Hungría? Lo que sí es seguro es que, mientras el resto del mundo sigue enfocado en las capitales de siempre, esta pequeña ciudad a orillas del Danubio sigue ofreciendo algo cada vez más difícil de encontrar en Europa: autenticidad, sin las multitudes. Si llegaste hasta aquí, déjanos en los comentarios si conocías Bratislava antes de este video, y cuál de los países que hemos mostrado en el canal te gustaría que visitemos a continuación. Nos vemos en el próximo video.